Muy buenas tardes, bienvenido a su programa La Opinión de la UNE, donde cada semana le tratamos un tema de interés para todos ustedes. La Opinión de la UNE es un programa de la Unión Nacional de Empresarios, conducido por el ingeniero Héctor Cuevas y quien les habla, doctor Wilfredo Ubrí. Hoy le tenemos como invitado al señor Miguel Dawager, quien es vicepresidente de la UNE, y nos va a vamos a conversar hoy en el tema. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Miguel. Buenas tardes. Esta semana ha sido una semana interesante por varias razones, una de las cuales es que el Senado de la República ha seguido conversando con los diferentes sectores, consultándolos sobre el efecto del DERE-CAFTA en la economía dominicana. Esta semana habló el ministro de Hacienda, el licenciado Lizardo, y también esta semana conversó con la prensa sobre ese tema el director de aduana, el ingeniero Fernando Fernández. Ese tema sobre la implementación del DERE-CAFTA es muy importante porque hay informaciones muy variadas, y la impresión que dio en primera instancia fue que se iba a producir un cambio radical y que el país iba a dejar de recibir mucho dinero como consecuencia de la desgravación arancelaria que se producirá en el año 2015 y que iba a dejar de recibir muchos ingresos. Pero la declaración del ministro de Hacienda aclaró mucho sobre el tema, porque indicó que ya el país se había preparado en términos fiscales y que la reforma arancelaria contribuyó significativamente a que el gobierno tuviera recursos de donde sacar el dinero que iba a dejar de recibir por la desgravación arancelaria. Esa última reforma arancelaria, que implicó el aumento del ITEVIS del 16 al 18 y la inclusión del ITEVIS de muchos productos que antes no pagaban, eso contribuyó a subir los ingresos del gobierno. En ese mismo sentido, en las declaraciones que aparecen en el periódico Hoy del día 15, del jueves 15 de este mes de mayo, la declaración del director de aduana indica también que las recaudaciones de la aduana se incrementaron en el año 2013 con relación al 2012, lo cual indica también que el gobierno ha seguido recibiendo dinero a pesar de la reducción de los impuestos a las mercancías importadas que vienen de los Estados Unidos y de los países centroamericanos. Sobre ese tema queremos conocer la opinión del señor Miguel Dawager, que vale la pena resaltar el hecho de que es hijo de don Andrés Dawager, que es el fundador de la Unión Nacional de Empresarios, y que por tanto debe tener una serie de conocimientos y de experiencias de su vida en el comercio, y de seguro que va a decirnos cosas interesantes a nosotros sobre el tema del día de hoy. Dejamos a Miguel. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación que me extendieron para participar en el programa tan oído y escuchado de la opinión de la UNE. Para entrar de una vez en cuanto a la pregunta que me hace el ingeniero Cuevas, el director de aduanas en sus declaraciones hace hincapié en 3 puntos, yo diría que son los más importantes. Número 1, enumera que este año hay un crecimiento de un 15%, en el primer trimestre del año ha habido un incremento de un 15% en las recaudaciones de enero a abril. También el director enfoca en que el arancel, su presión fiscal más fuerte que hubo, su caída fiscal más fuerte que tuvo el país fue durante el año 2003 al 2013, donde cayeron más o menos en 5,000 y pico de millones de pesos. Y él explica muy bien que este año, lo que se espera para el 2015, cuando caiga ya el arancel cero en el calendario de grabación,
que básicamente no es lo que la gente está esperando de que va a ser algo catastrófico para el país, pues ya el país se ha ido preparando desde hace muchos años, que los primeros 10 años que llevamos en este proceso, donde se ha ido cayendo 2%, 3 o 1, dependiendo del renglón de lo que pagaba anteriormente. Este año, el 2015, solamente van a caer en 694 millones de pesos, más o menos, las recaudaciones. Y que de eso, 1.187 partidas es que van a caer a un 0%, pero que ese 0 anteriormente era un 2%. No es que van a bajar de un 20 a un 0, que es lo que la mayoría de la gente estaba pensando o que se ha tratado de darle a pensar a la gente. Entonces, nosotros como empresas en el país estamos totalmente de acuerdo con que se mantenga normal el calendario de grabación como ha existido y no creo que esto vaya a afectar realmente el país. La mayoría de las empresas que son afectadas por estas degravaciones constantes que han venido habiendo ya han tenido el tiempo suficiente para haberse preparado y creo que no le va a afectar en nada. Le comentaba a ustedes también que una caída de un 2% o de un 1.5% en el arancel no significa que los precios van a bajar considerablemente debido a que también hay una inflación que anual que supera ese 2%. O sea que básicamente no creemos que va a ser un efecto de ningún tipo para el país en términos de precios o de caída de recaudación. Además, quizás es bueno señalar que los productos agrícolas tienen una protección más alta, que no van a llegar a arancel cero en el año 2015, que se cumplen 10 años de la puesta en vigencia del tratado, sino que algunos van a llegar al año 20, o sea, al año 20, que es el año 2025, y otros ya va a ser en el año 1920, que se cumplen los 15 años. O sea que en realidad no todos los productos van a llegar al arancel cero. Los productos agrícolas más protegidos, como el arroz, por ejemplo, va a seguir con un arancel, va a seguir pagando arancel cuando venga a los Estados Unidos de Centroamérica, y eso va a durar hasta el año 20 del tratado, que corresponde al año 1925. O sea que no son todos los productos. Pero hay otro elemento importante que también vale la pena destacar, es que las recaudaciones tienen que ver no solamente con la tasa arancelaria, sino también con el valor de la prima del dólar, porque la mercancía se importa en dólares y se traduce a pesos. O sea que cuando aumenta la prima del dólar también aumentan las recaudaciones. Igualmente, una reducción de los aranceles tiende de alguna manera a aumentar el monto de la recaudación y por tanto la base tributaria sube. Y por otra parte, una reducción de los aranceles que implique de alguna manera una reducción del costo o del precio incide positivamente para que la inflación no se desborde. Esa reducción esa reducción en la inflación, esa inflación baja que ha tenido el país en los últimos años, también está influida de alguna manera por la entrada en vigencia del DERECAFTA. O sea que tiene un elemento positivo para el consumidor. Claro. Como usted estuvo diciendo al principio, cuando el ministro de Hacienda hizo su intervención en el Senado, especificó muy claramente que se habían tomado las medidas en cuanto al desmonte arancelario, y mencionó inclusive que se habían aumentado, por ejemplo, no solo el ITEVI, que ahora actualmente lo tenemos en el 18%, anteriormente era en el 16%, sino también el impuesto a los bienes inmuebles. O sea que realmente el gobierno sí se ha ido preparando, porque el gobierno tiene que ir acorde con sus recaudaciones. Cuando el Poder Ejecutivo tiene que hacer el presupuesto de ley de recaudación y de gastos públicos al año, tiene que estar pendiente qué va a recaudar para saber qué va a recibir y qué va a gastar. Con el permiso de ustedes y el permiso de nuestros amigos televidentes, vamos a hacer una pequeña pausa y después continuaremos hablando del tema.
Continuando con nuestros temas, hay un tema, Miguel, que siempre lo hemos tratado aquí y creo que está un poco, se ha dejado atrás sobre los couriers. ¿En qué anda eso? Bueno, pareciera como que hemos entrado en una época donde se ha dormido todo, donde no se ha vuelto a hablar del tema. Duramos 3 o 4 meses diferentes organizaciones expresando sus puntos de vista, tanto los comerciantes como la ONEC, y por otro lado los couriers, donde ellos se basan su argumento de la exoneración de los $200 en base al Tratado de Libre Comercio. Esto llegó ya a diferentes rondas de conversaciones y todo, y nunca se pudieron poner de acuerdo una parte con la otra, lo que indica que realmente todo se ha dejado a mano del Estado para que el Estado, como quien diga, tome su decisión de qué va a hacer sobre este tema. Yo como comerciante, ahora me quito el sombrero de vicepresidente de la UNE, ¿no? Y me pongo como empresa la novia de Villa. Nosotros hemos sido muy afectados por el negocio de las ventas por courier, pero no porque se vendan, es por la competencia que nos están haciendo, como pudiéramos decir, desleal, en el sentido de que toda la mercancía que nosotros importamos para nuestros negocios, nosotros pagamos todos los impuestos, aranceles, selectivo al consumo y adicional el ITEVIS. La mercancía, como todos saben, que viene por courier, que es menos de $200, queda exonerada de todos los aranceles, ITEVIS y todo. Entonces, cuando tú comparas un precio de, por ejemplo, una cinta de videojuego con una cinta de videojuego que tú la compras por el internet, definitivamente hay una ventaja muy amplia en traerla de fuera que tú comprarla en el mercado local. Entonces, nosotros como empresarios queremos igualdad para todos. Hemos exigido diferentes medios de igualdad. Un medio podría ser, una medida alternativa pudiera ser que las tiendas en su punto de venta, todas las ventas equivalentes a los $200 en pesos, no paguen ITEVIS. Y entonces eso beneficia al consumidor y beneficia a los comercios porque pueden vender quizá a un precio más competitivo. Creo que es algo que no va a pasar nunca porque el director de impuestos internos decía, espérate, que eso no es con nosotros. Entonces, eso no va a ser posible. Estamos esperando por una decisión de la gente que tiene el poder para tomar la decisión, que tiene en sus manos ya el anteproyecto, yo diría, de lo que pudiera ser la nueva reforma para esas partidas arancelarias. Pueden haber miles de medidas, quizás una de ellas sea que paguen el ITEVIS solamente. Y entonces en base a eso ya se va a ir contabilizando y se va a saber realmente un volumen real de cuántas son las importaciones que vienen por ahí. Realmente lo que nosotros queremos es que se le cobre igual que como se le cobra a los productos que vienen importados por los clientes y los comercios. Pero hay otra parte más importante también quizás que los couriers, que está afectando el comercio muy fuerte, que es el negocio informal. Aquí, como todos sabemos, hay un negocio muy grande de pacas que entran al país, prácticamente exoneradas también de todos los impuestos. En un principio esto se estableció para mercancía usada, que para facilitarle a las empresas que estuvieran cerca de Haití, ¿no? ¿Verdad? De esa zona de ahí. Y en base a eso, darle un poco de trabajo y empleo a esa gente en esos lugares. Pero lo que se ha convertido ahora es un negocio informal en todo el país. La mayoría de las empresas están sufriendo embestida de estas pacas, que ya no es solamente ropa usada. Yo creo que se ha volteado y ahora mismo más de un 50 o 60% de la ropa que viene ahí debe ser ropa nueva, inclusive etiquetada y todo. Entonces básicamente esa es una preocupación muy fuerte que también tiene el comercio. Eso es muy, muy fuerte, Miguel. Realmente hay como una mezcla. He visto inclusive en una casa, vi recibiendo al principio tanques de mudancera, y hace unos 10 o 12 días vi un contenedor grande
desmontando, pero ellos traen cajas llenas, pero traen también nevera, traen lavadora, traen usadas todas, pero algunas de ellas en muy buenas condiciones. La situación, la cual, suponiendo que ellos paguen sus impuestos en la aduana, que me imagino que le harán una verificación, pero no tienen ese control que tiene uno como comerciante, que tiene también que las facturas presentarlas a la Dirección General de Impuestos Internos y pagar su ITEVI. O sea, ya por ahí hay una competencia desleal. Y sobre los couriers, creo que esto es algo que ya el Estado va a tener que sentarse a organizarse y ver qué va a hacer, porque real y efectivamente eso es algo complicado. Yo vi un sobrino mío con un reloj bueno, Casio, y le pregunté que cuánto le había costado. ¿Dónde lo compraste? Me dijo, no, lo compré en una subasta hay una página, creo que ebay.com. Sí. Y me dijo, me salió como por 2.000, ellos en subasta de algunas cosas usadas, 2.500 pesos. Y me dijo, fui de una vez a la tienda y lo vi en 8.000 pesos. Mira, yo pudiera decirte que, y lo creo que es algo genérico, el comercio no se opone a la compra por internet. Al revés, nosotros, la mayoría, somos usuarios de este servicio, pero queremos igualdad. No se puede estar todo el tiempo dándole facilidades a un sector y a otro no. Debemos competir en bases iguales todos. Las compras por internet aquí en este país han crecido desproporcionalmente con relación a los demás países del área. Todos los países del área, la mayoría latinoamericanos, todos pagan impuestos y ITEVIS. El que menos paga de un 0 a un 15%. Hay algunos productos que sí son exentos totales, que son como las computadoras, los libros, ese tipo de cosas, pero la mayoría de las cosas sí pagan. Entonces, como que tú dices, wow, ¿y por qué nosotros no podemos estar igual que todos los demás países que compiten en bases iguales? Sí, pero ellos han ido cobrando, me parece que han ido, poco a poco han ido, porque van controlando las facturas, inclusive ya piden las facturas, se le exigen. Para mí, en el fondo, hay un problema tecnológico, un problema logístico, que es difícil para las autoridades de la Dirección General de Aduanas procesar todos estos expedientes. Y yo sé que en algunas ocasiones se ha planteado tomar algunas medidas, se encuentra con el problema logístico. ¿Cómo procesar tantos expedientes? Creo que tendrán que hacer un esfuerzo de desarrollar algún método para procesar todo esto, porque, digamos, se requiere clasificar la mercancía y eso implica inspeccionarla en muchos casos y toma tiempo. Hacer una declaración formal toma tiempo. Tendría que utilizar algún procedimiento no intrusivo para, mediante rayos X, poder detectar exactamente qué mercancía viene, porque parte del problema yo creo que no es solamente que haya mercancía que no pague, sino que mande una mercancía por otra, o sea que se utilice eso como un método de evasión, pero eso requiere de un mayor control de las autoridades. Y lo mismo pasa con el caso de las PACA. Eso implicaría procesar esos expedientes e inspeccionar esa mercancía. Se requerirían almacenes, y la aduana no tiene hoy en día almacenes para hacer eso. O sea, hay que hacer un esfuerzo de tipo tecnológico que posiblemente no signifique en principio muchos ingresos adicionales para el Estado. Y esa es probablemente la razón que el costo de procesar todo esto quizás no genere los beneficios en términos de ingresos que el Estado requiera, pero en una visión más amplia, el control del flujo de la mercancía es importante, no simplemente por razones fiscales, sino por razones de seguridad y eso. Entonces debería hacerse un esfuerzo por procesar esa información. Yo no creo que haya ningún problema con las empresas de courier específicamente, formales, organizadas, porque simplemente son empresas de transporte. O sea que no es un problema de esas empresas, pero los consumidores que utilizan ese servicio tienen un beneficio adicional. No creo que haya problema, siempre y cuando el Estado establezca algún procedimiento lógico que no implique retraso, entaponamiento de esos expedientes.
porque si empezaran a procesar estos expedientes y se produce un entaponamiento, entonces va a ser peor, va a ser más cara la sal que el chivo y habrá unos problemas adicionales. O sea que yo pienso que es un tema delicado, complejo, pero que son las autoridades las que tienen que estudiar el caso y plantear soluciones que sean viables y que reduzcan la evasión en los niveles que existan, en los niveles razonables. Pero es un tema, yo creo que de procedimiento y un tema de tecnología. Sí, realmente el gobierno, a través de la Dirección General de Impuestos, de la Dirección General de Aduana, debe buscar la forma de cómo pueda realmente hacer un cobro o una clasificación, pero sin retardar la entrega y evitar que estas compras online le hagan una competencia a empresas que establecidas, que tienen sus líneas exclusivas, que venden, que tienen un costo operacional, porque realmente también habría que ver si el comercio puede ponerse a pensar cómo reducir su costo operacional, porque realmente cuando usted habla de energía eléctrica, empleomanía, además de los impuestos que tiene que pagarle al gobierno, eso encarece bastante el producto. Pero las compras por internet son una realidad. Sí. De manera que lo que hay que buscar la manera de canalizar eso. Es una realidad ya impuesta. Es como el FAS desplazó al Telex y ya los emails desplazaron al FAS. Exactamente. ¿Es así? Sí. Esa es una realidad que no se puede soslayar. Es una realidad. Ingeniero y Miguel, el tiempo se nos terminó. Nada más nos queda que darte las gracias, Miguel, por estar aquí con nosotros, y darle nuestras gracias a nuestros amigos televidentes que nos ven domingo tras domingo, e invitarle la próxima semana a una entrega más de la opinión de la UNE. Nuevo actor, que es el caso de la sentencia 168-13. ¿Cómo usted ha visto esto? ¿Cómo se está desenvolviendo esta situación para usted? Mira, Rafael,